Bueno, ahora vamos a seguir. Recordemos que teníamos la función g, ¿sí? Y de esa función habíamos elegido quedarnos, ¿sí? Con la factorización, que es la factorización de g de x, que es 2 por x menos 3 por x más 4. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, esa factorización ahora, vamos a ver qué características tiene. ¿Ah? Ya habíamos dicho que la descomposición factorial de la función g, que es esta, ¿sí? Es una factorización particular del polinomio que la podemos en este inicio pensar como que cada factor es lo más simple posible. ¿Tá? Entonces, vamos a ver ahora en ella qué características podemos visualizar. ¿Para qué? Para poder después escribir la descomposición factorial de otros polinomios de segundo grado. Por ejemplo, vamos a dividir este trabajo, obviamente está guiado, ¿tá? Entonces, vamos a tratar de ver cuáles son las raíces del polinomio. Nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Cómo trabajar con expresiones factorizadas, ¿sí? Cuando vimos funciones de segundo grado. ¿Tá? Entonces, vamos a ver cómo poder calcular las raíces de este polinomio. ¿Tá? Entonces, tenemos que calcular. Lo recuerdo por las dudas, si uno se ha olvidado. Cuando uno calcula las raíces, busca cuál es el valor de x, ¿sí? Para el cual el valor de esta expresión, el valor numérico de esta expresión, es igual a 0. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que resolver, ¿sí? Vamos a poner acá, raíces. Lo que tenemos que resolver es la ecuación 2 por x más 3, x más 4, igual 0. ¿Ah? Que ya habíamos comentado que está, al hacer la descomposición factorial, está factorizada, ¿sí? Y nosotros habíamos visto que cuando tenemos una ecuación en que, ¿sí? Está factorizada y es igual a 0, lo que podemos hacer es usar la propiedad jankeliana, resolverla usando propiedad jankeliana. ¿Ah? Que nos decía que el producto de dos números es igual a 0 cuando al menos uno de los dos es 0. En este caso tenemos tres factores. Entonces, el producto de estos tres factores va a ser igual a 0 cuando al menos uno de ellos sea 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver las opciones que tenemos. ¿Ah? Y esas opciones, a ver, ¿qué podemos sacar de ahí? Tenemos tres factores, x más 4. ¿Sí? Entonces, x más 4 podría llegar a ser 0. ¿No? ¿En qué caso? Vamos a ver, x más 4 es igual a 0. ¿En qué caso? Bueno, acá podemos resolverlo mentalmente, cuando x es menos 4. Entonces, si x valiera menos 4 en esta expresión, yo sustituyo x por menos 4 y me da 0. O sea que es una raíz. ¿Tá? 3. Perdón, el factor x menos 3. ¿Puede ser igual a 0? ¿Cuándo es eso? Bueno, evidentemente cuando x es igual a 3, porque o resuelvo la ecuación o veo mentalmente de resolver la ecuación y sé que x vale 3. Entonces, 3 es otra raíz de g. ¿Por qué? Porque cuando sustituyo acá, me va a dar el valor numérico 0. ¿Sí? Ahora, este factor 2, este factor nunca es 0 porque es 2, ¿sí? Y no tiene incógnita, no tiene expresión con x. ¿Ah? Entonces, este factor nunca va a ser 0, porque es 2. ¿Sí? Bueno, entonces, las raíces son 3 y menos 4. ¿Tá? Ahora, ¿qué más? Lo importante es ver que las raíces 3 y menos 4, cuando uno tiene la descomposición factorial, son verdaderamente los valores que anulan a cada factor. Fíjense, 3 es raíz, anula este factor, por eso es raíz. Menos 4 es raíz, anula este factor. ¿Ah? Entonces, siempre que uno tenga la descomposición factorial, va a poder relacionar cada factor de la descomposición factorial con una raíz. ¿Sí? Entonces, si la raíz es 3, el factor que aparece es x menos 3. Si la raíz es menos 4, el factor que aparece es x 4. Siempre es x y el opuesto de la raíz. X y el opuesto de la raíz. ¿Ah? Entonces, de esa manera nosotros vemos que
en una descomposición factorial, ¿sí? Si aparece un factor x menos 3 en la descomposición factorial, es porque la función tiene una raíz 3. Si aparece un factor x más 4, es porque la función tiene una raíz menos 4. ¿Tá? Y eso lo hacemos haciendo ese cálculo. ¿Sí? Pero lo importante de visualizar eso es que después tenemos insumos para ver, ¿sí? Conociendo las raíces, cómo poder escribir la descomposición factorial. Entonces, miren esta acá. Si yo sé que esta función, esta de polinomio, tiene raíz 3, yo sé que en la descomposición factorial tiene que aparecer un x3. Si yo sé que este polinomio tiene raíz menos 4, yo sé que en la descomposición factorial va a aparecer un factor x más 4. ¿Sí? Entonces, estos dos factores están relacionados directamente con las raíces del polinomio de segundo grado. Ahora, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Supónganse que desarrollamos esta expresión. ¿Qué obtenemos si desarrollamos este producto? Cuando desarrollamos este producto, podemos hacer este producto, multiplicar por 2. ¿Tá? El tema es que lo que obtengamos si desarrollamos este producto iba a ser g de x, el polinomio g de x, que es 2 por x a la 2 más 2x menos 24. Ya lo habíamos hecho, ¿tá? Entonces, cuando uno tiene la descomposición factorial, este factor, que es de grado 0, ¿sí? Es el coeficiente principal, ¿tá? ¿Sí? Es el coeficiente principal. Entonces, cuando uno tiene la descomposición factorial, ¿sí? Este factor que es de grado 0 es el coeficiente principal. Entonces, es importante ahora, ¿sí? Ver qué información nosotros necesitamos para poder escribir la descomposición factorial de un polinomio de segundo grado. Bueno, ¿qué información preciso? ¿Qué información es la mínima que necesito, ¿sí? Para poder escribir la descomposición factorial de un polinomio de segundo grado? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es? Bueno, primero, acá, ya que quedó marcado, esto es el coeficiente principal. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa preciso? Y bueno, preciso las raíces. ¿Por qué? Porque sé que las raíces están relacionadas directamente con estos factores de primer grado. ¿Ah? Por ejemplo, si la raíz es 3, acá tiene que aparecer un factor x menos 3. Si la raíz es menos 4, acá tiene que aparecer un factor x más 4. ¿Ah? Entonces, lo que decimos es que esto es x, ¿sí? Y lo menos la raíz sería, ¿ah? Para decirlo de alguna manera. Después vamos a escribir una manera práctica de plantearlo con una expresión genérica. ¿Sí? Pero ahora lo que podemos ver es que la descomposición factorial, ¿sí? Si nosotros tenemos las raíces de una función, de un polinomio de segundo grado y conocemos su coeficiente principal, ¿sí? Ya podemos plantear su descomposición. ¿Está claro? Entonces, coeficiente principal, ¿sí? Esto es un factor que está relacionado directamente con una de las raíces y el otro factor está relacionado directamente con otra de las raíces. ¿Está? Bueno, entonces ahora lo vamos a plantear de un caso más general, ¿sí? Para eso tenemos que tener bien claro este caso particular, ¿tá? Tenemos el polinomio, lo repito de nuevo, ¿sí? Este polinomio g, que tiene dos raíces, una es 3 y otra es menos 4. Son dos raíces, ¿sí? Y también el coeficiente principal es 2. Bueno, con esa información nosotros podemos plantear, ¿sí? La descomposición factorial, escribiendo coeficiente principal, que es 2 por, ¿sí? Un factor que corresponde a la raíz 3, ¿sí? Por eso ponemos x menos 3, y otro factor que corresponde a la raíz menos 4, por eso aparece acá x más 4. ¿Tá? Ahora, como dijimos, lo vamos a plantear de manera general, ¿sí? Entonces, ahora, de un polinomio, ¿sí? Si conozco un polinomio de segundo grado, ¿no? Vamos a escribir acá, ¿sí? Este sería uno de los casos, ¿sí? Para escribir la descomposición factorial
de un polinomio de segundo grado. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, si f de x es un polinomio de segundo grado, ¿sí? Coma, alfa y beta son raíces de f de x, ¿sí? En este caso, raíces distintas de f de x, ¿sí? Y a es el coeficiente principal. ¿Sí? Entonces, tenemos que es un polinomio de segundo grado, alfa y beta, que en nuestro ejemplo eran menos 3, perdón, 3 y menos 4, que eran las raíces, ¿ah? Y el coeficiente principal, que era 2. Acá le pusimos A, el coeficiente principal, ¿sí? Porque se lo ocurre llamar con la letra A, incluso es también, para recordar que en una función de segundo grado se acostumbra a llamar el coeficiente principal con la letra A, ¿sí? Y alfa y beta para las raíces. ¿Ah? Eso es para generalizar. Ahora, de esta función, yo solo con esta información ya puedo escribir la descomposición factorial. Y eso tiene que quedar bien claro. ¿Cómo? Bueno, como dijimos hoy, exactamente igual. La descomposición factorial de f de x, que es una forma de escribir factorizadamente f de x, la puedo escribir como el coeficiente principal, que es a, por, ¿sí? Un factor que corresponde a una de las raíces por el otro factor que corresponde a otra de las raíces. Este factor está relacionado directamente con, por ejemplo, la raíz alfa, ¿sí? Entonces, acá tengo que poner x menos alfa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si alfa es raíz, para que se me anule este factor, acá tiene que ir alfa menos alfa, para que me quede 0, ¿sí? Por eso ponemos x menos alfa. Y acá, x menos b. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este factor tiene que anularse cuando x vale beta. Entonces, esta es la descomposición factorial de un polinomio de segundo grado que tiene dos raíces distintas, ¿no? Es como la manera general de expresarlo, ¿sí? ¿Ah? Entonces, y aclaro de nuevo que esto tiene un enfoque práctico, ¿ah? Porque estamos desarrollando los temas de una manera intuitiva, enfocándonos en lo práctico, para después ver cómo lo usamos, ¿sí? Estamos haciendo el desarrollo teórico. ¿Ah? Entonces, cuando uno quiere escribir la descomposición factorial de un polinomio de segundo grado, ¿sí? Si conozco dos raíces del polinomio, ¿sí? En este caso las dos raíces son distintas, y también conozco el coeficiente principal, entonces puedo escribir la descomposición factorial de esta manera. ¿Ah? ¿Vieron? Que algo importante es que nosotros no sabemos cuál es la expresión del polinomio. Simplemente, ¿qué datos precisamos? Las dos raíces y el coeficiente principal. Con eso fue suficiente para escribir la expresión del polinomio. Claro, esta expresión está factorizada, porque es la descomposición factorial. Pero si uno hace las cuentas, puede llegar a la expresión desarrollada. ¿Sí? Eso es algo que le vamos a dar bastante uso. ¿Ah? Bueno, entonces, que quede claro esto, y acá cerramos este primer ejemplo. Y vamos a ver otro ejemplo con otra situación, ¿sí? Porque nosotros sabemos por la práctica, ¿sí? de lo que vimos al principio de este año y años anteriores, que un polinomio de segundo grado no siempre tiene dos raíces distintas, ¿sí? Hay otras opciones para un polinomio de segundo grado. ¿Ah? Pues nosotros podemos buscar raíces de un polinomio de segundo grado y puede ser que tengan dos raíces distintas, pero ¿qué también puede pasar? Que tenga una raíz doble, ¿sí? O también puede pasar que no tenga raíces reales. Entonces, esas dos situaciones nos faltan analizar. Así que a eso vamos.